You are now unmuted. Hola, buenas noches. Pues vamos a dar inicio a la clase, a la videoconferencia de hoy y vamos a hablar sobre el reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. De igual manera, como les envié en el correo, esta clase pues yo la subo y les envío pues el link pertinente de la videoconferencia de hoy. ¿Listo? Entonces, espero pues que me estén escuchando y desearles pues a todos buenas noches. Sí, cualquier duda que vamos teniendo a lo largo pues de la charla, me la hacen saber. ¿Sí me escuchan? You are now muted. You are now unmuted. Listo, vale, perfecto. Buenas noches Diego, buenas noches Lilian, entonces buenas noches Diana, y pues como les decía vamos a dar inicio pues a la clase, a la videoclase o encuentro sincrónico del día de hoy, y es de reporte de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. De pronto darle un poquito de un repasoncito de algo que ya pues nosotros vimos en la última clase. Esto es como la continuidad pues para terminarla ya, nuestras clases de este año, y pues ya retomar clases en el próximo año. Creo que a partir del 13 de enero pues se retoman clases de la universidad, ¿vale? Entonces pues primero que todo saber en qué consiste o qué es un reporte de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Y el reporte es una investigación, en la cual permite a todas las empresas o a determinar cuál es el responsable con el objetivo de corregir o prevenir lo que sea catalogado como un accidente o como un incidente. Siempre que se habla de un reporte, se habla de un presunto reporte, porque las ARLs o EPS pues derivan o determinan si es o no un accidente de trabajo. Por eso siempre se habla de un presunto accidente de trabajo o una presunta enfermedad laboral, porque para determinar una enfermedad laboral, pues se tiene que ir a una calificación de la enfermedad laboral, ¿listo? Entonces el reporte e investigación de los accidentes de trabajo, pues son los que permiten a las empresas o a sus responsables, tomar medidas preventivas, correctivas, tomar medidas necesarias en los accidentes o en el hecho que se ocurre, ¿sí? En lo que generó el incidente o generó un accidente, ¿listo? Entonces, este pues se hace a partir de unas causas, las cuales pues nos determina identificar, a qué hace a colación, a qué no hizo a colación, cuál fue el motivo que determinó, el accidente de trabajo o el incidente, ya sea un accidente de trabajo grave, un accidente de trabajo leve o una enfermedad laboral, ¿sí? No, lo vamos viendo a medida que va, avanzando o no el reporte del accidente de trabajo, a medida que se evidencia o no lo que consiste un accidente de trabajo. Y necesariamente para hablar de un accidente de trabajo o del reporte de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, tenemos que saberlo pues que es de carácter obligatorio, que está sujeto en el artículo 62 del decreto ley 1295 del 94, y a su vez en la resolución 156 del 2015, que fue pues modificada por la resolución 2851 del 2015, ¿sí? Obviamente dentro de toda la normativa también encontraremos más adelante algún tipo de resoluciones que nos van, diciendo o que nos hablan de la metodología de cómo se debe implementar, cómo se debe saber, de hacer un reporte de trabajo adecuado, ¿sí? En estas normas, pues lo que nos hace es expresarnos o exigir que el reporte se debe presentar a la ARL y a la EPS, como ya les decía, para la cual ellos son los que determinan cuál de los dos, perdón, ellos son los que determinan si la ARL o la EPS son los que determinan si es o no un accidente de trabajo o si es o no una enfermedad laboral. Y este se hace a través de, pues los formatos y los formularios que nosotros ya hablamos en la clase pasada, que es el FURA y el FUREL, y aquí pues también los tocaremos, por los laditos, ¿sí? Esta información, o más vale, esta este diagnóstico que se evidencia o este reporte, nosotros contamos con 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, es decir, siguientes
o al accidente de trabajo, o si estamos hablando de una enfermedad laboral, 2 días siguientes al diagnóstico de esa enfermedad. La resolución 2851 pues, del 2015 también establece que el accidente de trabajo, si es grave o mortal, pues debe erradicarse con copia ante el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Este aplica tanto para las empresas privadas como las empresas públicas, aplica para todo el tipo de empresas y pues que el encargado deberá cumplir en caso de que sea un accidente de trabajo o en caso de grave, perdón, que sea un accidente de trabajo grave, reportar este caso al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Reportar al Ministerio de Trabajo. A su vez, este accidente pues se le debe entregar copia al accidentado o a la persona que causó un derecho, que ya estamos hablando de una enfermedad laboral cuando se muere, o un accidente de trabajo mortal, un accidente de trabajo grave mortal que originó pues un suceso repentino, ¿sí? Es necesario que para hablar de accidente de trabajo nosotros debemos de conocer algunos conceptos y hablando dentro de estos conceptos o dentro de lo que determina un accidente de trabajo, necesariamente se debe de efectuar, pues que lo que nosotros veíamos en la clase pasada, o igual ustedes lo han visto en sus módulos, que son las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales. Cuando existe un accidente, siempre se tienen que brindar las prestaciones asistenciales, así el reporte no se haya hecho. Sí, o sea, yo tuve un accidente, estaba en una empresa y pasó un accidente de trabajo y llegó la ambulancia a recogerlo y la ambulancia debe de llevarse y debe de brindar el primer auxilio a la persona, llevarse al accidentado hasta el lugar y prestarle los auxilios, el hospital, clínica, llámese cualquiera de las dos, así yo no haya hecho el reporte del accidente, porque es que yo cuento con 2 días hábiles siguientes al accidente, ¿sí? Siguiente a ese. Entonces, como les decía, existen varias resoluciones o varios puntos o varios aportes que nos llevan a realizar un buen reporte de un accidente de trabajo. Y necesariamente cuando hablamos de este punto tenemos que hablar de la resolución 1401 del 2007, en especial pues de lo que nos identifica o de las definiciones que nos trae para las empresas, ¿sí? Este se ve pues en el artículo tercero de esta resolución es la 1401 del 2007. En este artículo vamos a tener como claro qué nos define la norma, qué es lo que nos dice la norma de un incidente, un accidente, una investigación de accidente de trabajo, de una causa, de un accidente de trabajo grave mortal, cuando estamos hablando de un accidente de trabajo grave mortal y poder como ir despejando dudas o acercarnos un poquito más a este tipo pues de situaciones, ¿sí? Y como primer punto pues tenemos el incidente de trabajo. Y el incidente de trabajo pues es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de un incidente de trabajo, siempre yo lo explico así y digo que es algo que iba a ser, pero no fue. ¿Sí? Porque el accidente de trabajo es lo que se originaba como un accidente, pero no llegó hasta ser un accidente. Es como algo preteritencional que nosotros podemos decirlo así, que se originaba con ocasión a, pero no se dio. Sí, un suceso repentino que yo esté en puede ser con ocasión o por ocasión al trabajo, cuando vas a hablar de accidente de trabajo, y este se puede dar sin que se origine el accidente, ¿no? ¿Sí me hago entender? Por otro lado, pues tenemos lo que es una investigación de accidente de trabajo o incidente. Y o incidente sería ahí prácticamente. ¿Sí? Esta definición está en el artículo tercero de la resolución 1401 del 2007 y nos habla que la investigación no es nada más y nada menos que un proceso sistemático, o sea, que un proceso que lleva puntos, pautas, objetivos, determinación, una causa, un análisis, el porqué, un modo, tiempo y lugar, de determinar y ordenar las causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente. ¿Sí?
¿Por qué se realiza la investigación? ¿Por qué yo abro la investigación? Lo que hablábamos cuando recién se comenzaba la charla. Se abre la investigación o se abre el reporte de accidente de trabajo con ocasión a determinar si previene, si corrige, o si sanciona o si se determina que es un presunto accidente de trabajo o una presunta enfermedad laboral. Yo cuando me encuentro frente a uno de estos, ya sea accidente de trabajo o una investigación justa de un accidente de trabajo grave, por decirlo así, siempre se tiene como una presunción. La presunción no es nada más que es el por qué se da algo. ¿Sí? Algo que puede ser desvirtuado, eso es la presunción. Algo que admite prueba en contrario, que yo puedo decir, es que usted me está dando una presunción, entonces yo puedo contribuirlo a que no es. Esa es la presunción cuando se habla. Cuando hablamos de una presunción, cuando hablamos del reporte de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, necesariamente estamos hablando de una presunción de un accidente de trabajo o una presunción de una enfermedad laboral. Y por eso en este artículo, pues nos hablaba de la investigación del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral, ¿sí? Y antes de hablar de la investigación nos hablaba de lo que era el incidente, para nosotros determinarlo si primero es un accidente o es un incidente. Eso es lo que yo tengo que tener claro, porque cuando si yo efectúo un reporte pues mal hecho, cuando efectúo un reporte que no era un accidente sino un incidente, ese reporte no se debe efectuar ante la ARL ni ante la EPS, ¿no? Sí, eso no se debe hacer, pero aunque ustedes no lo crean, o no sé si les ha pasado, hay empresas que han reportado incidentes de trabajo, ¿sí? Y hay empresas que también han hecho los reportes mal hechos y al momento de la reclamación civil, pues obviamente el trabajador gana y la empresa queda pues sancionada, ¿no? Entonces seguimos con las definiciones que nos habla este artículo y también nos habla de causas básicas y causas inmediatas. Entonces dentro de este artículo hablamos de las causas básicas. ¿Cuáles son esas causas básicas? Entonces son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas o detrás de los síntomas o razones por las cuales ocurren actos y condiciones subestándares o inseguros. Entonces una causa básica es algo que puede ser también determinado o originado por un incidente. Yo tuve un incidente en la empresa, no lo corregí, o si bien lo conozco, no se hizo nada preventivo en la empresa, pues se origina un accidente con una causa básica. ¿Sí? Son factores que a su vez pues se identifican y permiten un control administrativo significativo. O sea, la administración, la empresa ya la deben de conocer y ya deben de saber qué está pasando dentro de la empresa, un incidente o un acto inseguro, bien sea por infraestructura o bien sea por el trabajador o bien sea por la no utilización de los implementos de trabajo, por no una educación adecuada o para hablar sobre todo de una capacitación adecuada que no se dio o se dio una capacitación errada, ¿sí? Y con ese objetivo se pudo tener un accidente de trabajo. Eso es una causa básica. Cuando hablamos de una causa inmediata, son las circunstancias que se presentan en el momento, se presenta justamente antes del contacto, se presentan de una vez, ¿sí? Son circunstancias que por lo general son observadas y son observables o se hacen sentir. Si estas se clasifican en actos subestándares o actos inseguros, como comportamientos que podrían ser el paso de la ocurrencia de un incidente o accidente, y condiciones subestándares o condiciones inseguras, pero esta se origina de una vez. La diferencia de la causa básica y la causa inmediata es que la primera yo ya la tenía conocimiento y no la prevé. La inmediata tengo el conocimiento y sucede el accidente. ¿Sí? Esas son como las dos diferencias entre la causa básica y la causa inmediata. Como pues su nombre lo dice, con la segunda se origina el accidente en el hecho, se origina de una vez, se origina por ocasión A, yo lo tengo y de una vez pasa, y la anterior, la causa básica, se da en el momento que yo tenía ya conocimiento de que se estaba haciendo un mal proceso, haciendo un mal reporte, había pasado ya un accidente, ya por ejemplo si tenía una calificación ya tenía una no conformidad y no se corrigió y sucede pues un accidente. Este artículo también nos habla de dos cosas muy importantes, sobre todo la segunda, pues la sexta es esta ya, pero la segunda pues de la diapositiva, y nos habla de los aportantes y el accidente grave. Entonces, ¿cuáles son los aportantes? Pues, ¿quiénes son los aportantes?
son todas las personas, empleadores públicos y privados, contratantes de personal de bajo con modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, o las organizaciones de economía solidaria del sector cooperativo, o las agremiaciones o asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de los trabajadores independientes del sistema de seguridad social integral. Todos estos aportantes que tenemos aquí, todos estos son el sistema de seguridad social. Entonces, un paréntesis o un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un aprendiz del SENA y tiene un accidente de trabajo? ¿Quién lo debe investigar? ¿Por dónde me debo de meter para saber qué investiga? Pues, ¿qué nos habla de esta resolución? Nos dice que esa investigación puede ser de mutuo acuerdo entre la empresa contratante y la empresa de educativa. Es decir, yo tengo un aprendiz del SENA y ese aprendiz del SENA está bajo un contrato de aprendizaje, un ejemplo, y tiene un accidente de trabajo. Entonces, cualquiera de esas dos empresas, o el SENA, o la empresa de Alimentos S.A., puede hacer la investigación o el reporte del accidente de trabajo. ¿Sí? Cualquiera de esas dos. ¿Qué también nos dice la norma? Si yo soy contratista y el accidente de trabajo sucede en el lugar donde yo efectúo las labores, ¿quién tiene que hacer el reporte? Pues el reporte lo debe hacer la empresa donde yo estoy. Sin embargo, hay una salvedad: por ser contratista, pues yo puedo hacer mi reporte porque se supone que yo estoy pagando el servicio de ARL, ¿no? Porque soy contratista, no estoy hablando de una relación laboral como tal. ¿Listo? No estoy hablando de una relación laboral que se tenga, entonces lo puedo hacer. Pero esos puntos de aportantes es bueno tenerlos y traerlos a colación porque pues son dos puntos claves. Cuando se estoy hablando, por ejemplo, de personal de la fuerza pública, entonces hablamos de lo que son policías, militares, del ejército, todos ellos, y que estén prestando una función de carácter civil. ¿Sí? Si es una función de carácter civil, ¿quién debe hacer el reporte? Pues lo debe hacer la entidad. Obviamente ellos tienen un régimen especial, diferente pues al régimen civil natural, por eso se llama especial, al que tenemos usted y yo en una empresa privada normal. ¿Sí? Entonces ellos tienen una definición o una aclaración en un punto pues para esos accidentes de trabajo. Entonces, para ese reporte de accidente de trabajo. Por otro lado, el accidente grave. ¿Cuál es el accidente grave? Pues el accidente grave es aquel que trae como consecuencia, esto nos lo dice el último inciso del artículo 3, es aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal. O sea, la fractura de huesos largos. Primero, si yo tengo un trabajador que tiene una fractura de huesos largos, estoy hablando que tuvo una fractura en el fémur, una fractura en el tibia, en el peroné, en el húmero, en el radio o en el cúbito, o un trauma craneoencefálico, unas quemaduras de segundo y tercer grado, unas lesiones severas en la mano. O sea que ya yo estoy sabiendo que cuando hablamos de una persona que tuvo una fractura en la mano o una quemadura en la mano, pues está hablando de una lesión severa y es un accidente grave. Todo lo que tenga que ver con las manos, entonces se puede catalogar como accidente grave. También los aplastamientos, las quemaduras, las lesiones severas, los traumas craneoencefálicos, una lesión severa de columna que compromete pues la médula espinal. También ese artículo nos dice las lesiones oculares que comprometan pues la agudeza o al campo visual, y también las lesiones que comprometan la capacidad auditiva, la capacidad de oír, y la capacidad de ver. Entonces, cuando hablamos de un accidente grave, pues necesariamente tenemos que hablar de un acontecimiento que nos dice el artículo 3, inciso final, que nos hablaba de que de los accidentes por la mano, de los accidentes en una caída, de un aplastamiento, de un atrapamiento. También puede hablar de un peligro de pérdida de la visión o una falla en la retina, una falla en el oído. ¿Sí? Entonces, esos accidentes o ese reporte cuando se efectúa, pues se catalogan como un accidente grave. ¿Sí? Ya la ARL o EPS, dependiendo del caso, si es una enfermedad laboral o si es un accidente de trabajo, entonces determina si es de origen común o origen laboral, pues determina cuál va a ser la investigación que se debe hacer en el momento del hecho, ¿no? Entonces, ¿qué procedimientos se debe tener en cuenta? Los procedimientos que deben tener en cuenta, pues lo dice la resolución 156 del 2005 y nos catalogan pues varios puntos claros
dentro de los cuales nos determina sí o no cómo hacerlo y qué origina. Esto ya igualmente lo habíamos tocado un poquito, es esta parte de procedimientos y la parte también de sanciones. Y este se hace pues, ¿cómo se debe hacer? Pues el reporte debe realizarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, que ya les había dicho, cuando hablamos de un accidente de trabajo o al diagnóstico de una enfermedad laboral, 2 días antes, 2 días después, perdón. Esto no se cataloga como si fuera, pues, infortunadamente las personas lo ven inadecuado y lo hacen como por 48 horas, lo que equivale a 6 días, ¿sí? De otra parte, remitir pues la copia del formato único de reporte, entonces lo que ya habíamos visto que la FURAD y también el FUREL a la ARL y EPS, la cual se encuentra el trabajador pues afiliado o el trabajador accidentado, pues se debe hacer ese reporte, ¿listo? También la resolución 156 nos habla que cuando es un evento grave o mortal, o sea, que todos los accidentes que no sean de la mano, que no son un trauma craneoencefálico, que no tienen un problema en la médula espinal, un problema de aplastamiento, un problema visual, un problema auditivo, un problema en los huesos largos, pues no es un accidente grave, entonces es un accidente leve. ¿Sí? Cuando se habla de esos que son, ya vimos cuáles son los accidentes graves según el decreto 1072 en el 22417, lo que nos dice es que este debe enviarse una copia al Ministerio del Trabajo o a la Dirección Nacional del Ministerio del Trabajo Territorial para que ellos efectúen en conjunto la investigación que nosotros vamos a desarrollar en ese reporte o que la ARL vaya a desarrollar en el reporte, ¿sí? También pues ya les había comentado que es necesario pues hacer una copia al trabajador o a su familia y que con ello pues se realice pues el autorreporte. Cuando sea un accidente pues grave o un accidente mortal, pues se le entrega a la familia y la familia pues debe hacer la continuidad de ese autorreporte o de ese reporte pues que se está llevando a cabo, ¿sí? Cuando la IPS atiende al trabajador accidentado, es necesario entregarle una copia de lo que está pasando, de por qué del accidente, de la historia clínica. Obviamente la historia clínica pues tiene sus salvedades y lo cobija bajo otro tipo de normas o otro tipo de resoluciones, hasta dónde se puede llegar, si el trabajador, perdón, si el empleador le puede solicitar directamente o no, si necesita a través de orden judicial o no, pues eso igual lo veremos mucho más adelante en otra videoclase o en otro encuentro sincrónico quizás, y ahí les comentaremos pues eso, les comentaré eso en su defecto, ¿no? El no reporte del trabajo en la enfermedad laboral dentro del tiempo establecido, pues no exime a la ARL de otorgar las prestaciones asistenciales o económicas que hayan lugar, ¿sí? Ahora bien, estas prestaciones económicas pues ya son derivadas de un tipo de responsabilidad que tenga sí o no el empleador, perdón, si tiene una responsabilidad civil o si tiene una responsabilidad laboral, que hay momento del de pago, a que hay momento de responder, a que hay momento de indemnizatorio que pueda tener este trabajador. ¿Sí? ¿A qué momento pues se le puede dar? Tampoco pues es objeto de negarme a prestarle los servicios asistenciales de salud al trabajador. ¿Sí? O sea, si el trabajador tiene un accidente, en estos días me pasó una charla que yo fui llegando a la charla antes de que 10 minutos antes de comenzar la charla, la secretaria subió por las escaleras, no utilizó el ascensor, se dobló el tacón, se cayó por las escaleras y tuvo un accidente de trabajo. Cuando yo llegué, pues me hicieron la consulta porque la persona de la ambulancia estaba allí y no quería llevársela hasta que no tuviera el reporte, que era un accidente de trabajo. Obviamente, ellos deben de ejecutarle y prestarle los servicios asistenciales, así esta persona tenga o no eh, el reporte. ¿Por qué? Porque igual pues lo que nos dice la resolución es que cuenta con los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, toda la ocurrencia del accidente de trabajo para efectuarlo sí o no pues el accidente. ¿Listo? El reporte, perdón. Los formularios pues ya los hemos hablado, están en el anexo técnico de la resolución 156, lo que es el FURA y el FUREL, y la resolución 1570 del 2005 pues establece las variables. Estos formularios obviamente los entrega su ARL, ¿sí? Y ellos los modifican de acuerdo a la normativa correspondiente, de acuerdo a lo que se tenga y que corresponda
a ejecutarlo, sí o no, y cómo lo van a llevar ellos a cabo. No es el mismo que tenga ASA, el que tenga Colpatria, o el que tenga Positiva o el que tenga Sura. No es el mismo, pero todos están sujetos a la normativa. No pueden eximirse ni salirse de la normativa porque pues pueden ser ingreso de sanciones, ¿no? Y las sanciones, pues que también ya las tocamos en clase pasada, nos habla el artículo 30 de la ley 1562 del 2012 y la primera es por el no diligenciamiento, la falta de competencia y conlleva una sanción de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta es por parte del empleador, ¿sí? Cuando no se haya hecho el reporte adecuado, ¿sí? Se tiene un sentido antes y cuando, por ejemplo, estoy trayendo a colación un caso práctico que pasó hace poco. Existió en una empresa una caída una caída de como un tercer nivel y ese trabajador cayó en un tarro como de aceite, ¿sí? Al momento de su caída, él sufrió un golpe en la columna vertebral y pues obviamente cayó en los frascos con los químicos de aceites que habían ahí para preparar aceite, no el aceite, para preparar aceite y pues está catalogado como un accidente grave por el problema en la columna. Como él tuvo una intoxicación por el químico, lo que hicieron la empresa no cayó en cuenta el accidente grave, sino que hizo el reporte como un accidente normal y no como un accidente grave, o sea que no envió una copia al a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó allí? El Ministerio del Trabajo lo que le hizo, le requirió a ellos, pues la ARL, perdón, le requirió a ellos para hacer la copia al Ministerio de Trabajo. Cuando llegó al Ministerio de Trabajo, pues obviamente lo requirieron a ellos y fueron objeto de una sanción por no haber hecho un buen reporte de un accidente de trabajo. Entonces, pues se los cuento para que lo tengan ahí en conocimiento para que ustedes lo tengan claro, porque pues las ARL lo que hacen en algunos puntos pues son decirle, usted me lo reportó así y yo lo hice de acuerdo a lo que estaba aquí. Ahora bien, eso no me exime de responsabilidad a mí como ARL de realizar una buena investigación, un buen reporte y decirle a usted como empresa, venga, es que me lo hizo mal o no ejecutó bien lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero pues el reporte inicial pues lo hizo la empresa en este caso y pues fueron los primeros sancionados. Obviamente pues se está apelando para que esto pues no les salga pues tan costoso a la empresa y para que esa sanción pues se desvirtúe, ¿sí? Entonces estas son sanciones que ya nosotros ya habíamos visto, que son hasta 2.000 salarios mensuales vigentes. También la otra es por si riesgos laborales no se solicita la información a la faltante a la empresa, aquí lo asume directamente pues la ARL, ¿vale? Entonces, esas son como el tipo de sanciones pues que se conocen de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la resolución y de acuerdo pues a lo que catalogan o lo que tengan establecido. Entonces, por otro lado, tenemos la investigación de un accidente de trabajo. Vamos a ver los 4 puntos que igual pues en los trabajos que yo estuve leyendo se acercaron muchísimo. Los felicito de antemano, muy buenos trabajos. Y pues vamos a establecerlos pues como los 4 puntos, hacer como un, un, un énfasis pues en cada uno y desarrollarlo, ¿listo? Entonces el primero pues es una recolección de evidencias. La recolección de evidencias, ¿cómo se debe hacer? De una forma ágil, una forma rápida. Lo que nos dice la norma correspondiente es que yo cuando tengo un accidente de trabajo, haga un reporte de accidente de trabajo, debo realizar una investigación. Para yo realizar esta investigación del accidente de trabajo, pues ¿qué tengo que hacer? Hacerlo de manera ágil, de manera oportuna, perdón, con una celeridad procesal, con una celeridad adecuada. No es que yo tenga el accidente de trabajo y nunca o al mes no presente la investigación. Por ejemplo, hay una empresa, yo no sé si les contaba a ustedes o a otro grupo quizás, que tiene el mismo accidente de trabajo siempre en el año. El mismo accidente de trabajo, tienen el mismo accidente de trabajo siempre en el año. Entonces, eso ya se originó por una no investigación de un accidente de trabajo, porque es una causa básica, ni siquiera es una causa inmediata, sino una causa básica, y obviamente esa empresa pues fue objeto de una sanción. En el momento que hicimos la investigación, pues ellos fueron objeto de sanción, porque siempre tenían ahí el mismo accidente de trabajo en años, más de 3 años serían el mismo accidente de trabajo y pues obviamente la empresa no había tomado medidas oportunas en el reporte, más que en el reporte en la investigación de ese accidente, ¿sí?
porque siempre es originado. Entonces, cuando yo hago una recolección de evidencia, lo debo hacer de una manera rápida y ágil. Tengo que ir al lugar de los hechos, tengo que conocer pues dónde pasó el accidente, ¿sí? Tengo que visitar ese lugar, tengo que tener una competencia en la recolección de evidencia, entonces la persona que va a recoger la evidencia o a entrevistarse con los demás trabajadores, pues debe tener una adecuada conocimiento, ¿sí? La norma, la 1401, lo que nos dice es que para hacer una investigación de trabajo tiene que ser especialista, cuando hablamos de accidentes graves o mortales, especialista y contar con licencia o ser magíster para hacer la investigación o tener un grado de doctorado. ¿Sí? Es lo que nos dice pues la nueva resolución. La 0312 también lo dice y pues la 1111, ¿no? Entonces nos lo valida un poco más, ¿sí? Evitar pues las actitudes de investigador o detective, evitar supuestos. En una investigación, y esto se lo digo por experiencia propia, yo tengo que evitar toda clase de supuestos. Por lo general los abogados, nosotros, vamos un poquito más allá, ¿sí? Siempre uno ve un poquito más allá y la experiencia pues se lo va diciendo a uno, pero pues uno debe evitar los supuestos en un accidente de trabajo, uno debe hacer una investigación adecuada y es por ello que debe generar un buen ambiente, un ambiente de confianza, un buen clima laboral y evitarme el ya saber qué. Todos los casos no son iguales por más de que sean parecidos. Por más de que yo tenga los casos parecidos, pues todos los casos no son iguales. No me origina que sean iguales y pues la experiencia uno le va diciendo obviamente por dónde se debe de agarrar o por dónde se debe tocar o por qué pasó, pero pues no todos son iguales. Créanme que yo he tenido varias investigaciones donde digo, este accidente de trabajo ya lo vi o ya sé qué pasó o por qué se originó, sobre todo en los casos de atrapamiento o aplastamiento. Eh, por guantes, uno dice, pues no, es porque esta empresa no cumplió lo adecuado a salud ambiental, ¿sí? Sí, no determinó los. Entonces, las antiguas ISO, la antigua JOSA o ahorita ISO, la GTS 45 no la implementaron. Entonces, uno va ya sabiendo, va teniendo como puntos, como pautas para poderlo pues desarrollar. El segundo punto que nos habla pues es análisis de causas. Cuando hablamos de análisis de causas, tenemos que hablar qué es análisis de causas. Y en sus trabajos pues los vi y nuevamente pues les extiendo una felicitación. Es un método para la resolución de un problema, para resolverlo, un problema o para evitar la recurrencia al mismo problema, evitar todos los defectos a través de identificar las causas, realizar un proceso de reiterada mejora continua, un proceso de reiterada no incidente, ¿sí? El análisis de causa lo que me determina es una solución a un problema, ¿sí? Sea incidente o sea accidente, o sea enfermedad laboral, sea accidente grave o sea accidente leve, o sea accidente moderado. Sí, dependiendo como lo que pase. Pero lo que me hace en el análisis de causa es la resolución al problema. Dentro del análisis de causas, pues tenemos 8 puntos claros. El primero es identificar, el primero que hace que identificar todos los factores. Cuando yo hago un análisis de causa, debo ver todos los factores: modo, tiempo, lugar, factor ambiental, la magnitud del problema, pues del accidente en este caso, de la enfermedad laboral, si es o no contagioso, si es esta enfermedad laboral o este accidente de trabajo efectúa algo más, puede ser un clima laboral, puede ser algo psicosocial, puede ser una contaminación en el lugar. Sí, depende donde se origine y depende pues la empresa o el tipo de empleador que también se tenga o el tipo de accidente que se tuvo, ¿sí? También el análisis de causa se debe basar en la evidencia documentada, entonces todo yo lo tengo que documentar, tener por escrito, tenerlo claro, efectuarlo si es o no, tenerlo todo fríamente, como quien dice, calculado, ¿sí? Fríamente documentado, lo que no está escrito es como si no existiera. Y créame que cuando uno está haciendo las investigaciones de accidentes de trabajo, cuando uno está actuando como inspector de trabajo, pues uno lo que se basa en los documentos, más en la información que le brinden a uno, porque pues es donde está ratificado más que más que lo que usted me cuenta, es las pruebas o el hecho que se evidencia ahí, ¿sí? El tercero, enfoca en resolver los supuestos de accidentes o incidentes. Lo que yo les decía, cuando siempre que se hace un reporte
de un accidente de trabajo ante AL o EPS, lo que se hace es un presunto accidente de trabajo o un presunto incidente, un presunto accidente o una presunta enfermedad laboral. ¿Sí? Yo no estoy hablando directamente de que ya lo es, yo lo tengo que enviar una investigación. Por eso nosotros debemos de hacer la investigación. La empresa debe contar con un grupo investigador, que igual nosotros ya lo hemos hablado, aunque más adelante pues en las diapositivas están, y efectuarlo, ¿sí? Por otro lado, identificar pues las posibles soluciones con ocasión pues de prevenir futuros incidentes o futuros accidentes dentro de la empresa. O sea, hay empresas que pueden ser sancionadas porque la que les contaba, el mismo accidente que siempre han tenido dentro de ya hace como 4 años, van teniendo el mismo accidente y se accidentan las mismas personas que ocupan ese lugar. Entonces, ¿a qué se debe? Que estas empresas no tuvieron una ocasión de prevenir los futuros accidentes y o incidentes. Entonces, lo que ya no tuvo fue de prevenir los accidentes que ya están originando. Por otro lado, pues identifica el problema así como también una efectiva descripción del evento. Entonces yo identifico que el problema fue este, que tengo una petrolera, o más que una petrolera, hablemos de una mina. Entonces tenemos una mina o una exposición de una alta exposición carbónico a lo que desarrolla una silicosis o una enfermedad pulmonar respiratoria que también está catalogada como una enfermedad pues por la tabla de enfermedades, ya dependiendo si es grave, leve o moderada, de acuerdo a la exposición que se tenga, y nunca se previene eso. Entonces ya eso se origina, esa persona lo que hace es que lleva esa enfermedad a otras personas y pues a su vez nunca la empresa hizo nada. ¿Sí? Tuve un caso, no sé si los contaba a ustedes o a otro grupo, pero igual pues lo vamos a traer a colación, donde un señor eh, hacía un trabajo en la mina con su uniforme, con todos sus implementos de trabajo adecuados, y él llevó el uniforme a su casa para lavarlo, su overol. La esposa lo lavó, el uniforme, y cuando se lo lavó, pues lo mezclaba con la ropa de ella y de su hijo, ¿no? Al mes y medio a esa persona de hacer esta función, pues de llevarse el uniforme de trabajo para su casa, para lavarlo, o más vale el overol, hablándolo a término concreto, le determinan un cáncer pulmonar. Sí, a esa persona le determinan un cáncer pulmonar por enfermedad laboral. Después de eso, al mes siguiente se lo determinan a la esposa y al cabo de 2 meses se lo determinan al hijo. Entonces, si ven como no identificar una posible solución de un incidente o un accidente puede originar algo más grave, esta persona que hizo, trajo un riesgo que tenía dentro de su empresa a su casa. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasó? Pues la empresa tiene que responder de una manera laboral con el trabajador y civil por las afecciones que tuvieron las demás personas, que es la esposa y el hijo, ¿vale? Entonces, esos son puntos que debemos de tener muy claros para que no se nos presenten, porque la práctica, créame, que ustedes van a ir viendo, los que ya están pues trabajando en esto, pues se han dado cuenta, y los que no, que van a empezar pues a trabajar en esto, se van a dar dando cuenta que uno ve casos o infinidades de cosas pues eh, bastante grave o bastante que uno no alcanza a imaginar que pasara, ¿sí? Entonces, por otro punto, ¿qué hace el análisis de causa? Pues identifica el problema y así también como una efectiva descripción del evento, ya lo habíamos hablado, también establece pues la consecuencia o la secuencia de los eventos en una línea de tiempo. Cuando yo hago un análisis de causa, pues tengo que necesariamente estipular una línea de tiempo, desde el antes, el cómo y el por qué y se originó, y el resultado que eso me dio. También, pues obviamente lo que hace es que transforma una cultura reactiva o una cultura proactiva, ¿sí? Reactiva con ocasión a lo que pasó y proactiva con ocasión a que ya no vuelva a pasar, ¿sí? En vez de ser una cultura que yo tenga una reacción, pues tengo que tener una cultura de prevención sobre todo lo que efectúa, y uno de los puntos claves en la investigación de un accidente de trabajo es realizarlo de una manera que me genere algo preventivo, que me genere una resolución de un problema, ¿sí? No que el problema continúe. Por eso, aparte de pues todos los pagos, la indemnización y todo lo que usted se puede ahorrar si efectúa algo muy bien hecho, pues también pues la empresa avanza grandemente. Hay una empresa aquí en Cundinamarca, se llama Brentat, es una multinacional, y esa empresa tiene cero accidentalidad. Es una empresa cero accidentes.
¿Por qué? Porque ellos siempre hacen lo que es un incidente, lo hacen como si fuera un accidente. Entonces investigan, ejecutan, desarrollan, hacen un análisis de causa y ellos hasta ahora es una empresa que está catalogada en Colombia, sobre todo aquí en Cundinamarca, como una empresa de cero accidentalidad. ¿Sí? Porque se enfrascan más en el análisis de causas que ellos hacen, se enfrascan más en el incidente que en el accidente. Pues no, obviamente nunca han tenido hasta la fecha que yo sepa, un accidente, sino que han tenido incidentes, ¿vale? Entonces también, ¿qué pasa? Pues que crea una constante gestión para lograr algo efectivo, unas políticas pues más que inquisidoras o punitivas, pues encuentran una solución a un problema a desarrollar, encuentra una solución a este problema que originó esta situación. Entonces, ¿cómo se debe efectuar? El tercer y cuarto punto. El tercer punto, pues nos habla de propuestas de acciones. Pues, ¿cuáles son las propuestas de acciones? Perdón. ¿Cuáles son las propuestas de acciones? Son acciones, pues, que normalmente de mejora, son acciones de mejora. Entonces, aquí hablamos de lo que son acciones preventivas, correctivas, acciones positivas, acciones de mejora, acciones que no me causan, que fueron derivadas a una no conformidad, ¿sí? Entonces son todas las acciones que normalmente lo que hacen es implementar una mejoría para un resultado positivo. Para un resultado positivo, a su vez que puede ser correctivo o puede ser preventivo. Esas son las propuestas de acciones. Entonces ya después de yo recolectar la información, de hacer mi análisis de causas, lo que hago son mis propuestas. Entonces, ¿cómo se debe mejorar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la acción de mejora? ¿Cuál es el resultado positivo que se debe tener? ¿Cuál es la acción correctiva? ¿Cuál es la acción preventiva que yo debo ejecutar de acuerdo a ese accidente de trabajo que tuve? O de acuerdo a esa enfermedad laboral que tuve como la empresa. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer, sobre todo en las propuestas de acciones. Y el seguimiento del cumplimiento no es nada más, pues obviamente que se caracteriza por la persecución o al seguir las propuestas que se dieron en el punto de anterior, que se dieron en las acciones para implementar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es todo eso seguirlo. Entonces, digamos, tuve una acción preventiva por un personal de trabajo en alturas que no utilizó la línea de vida adecuada, ¿no? Porque utilizó otra línea de vida o el arnés adecuado y yo hice una propuesta pues que se recolecte la información de acuerdo a la GTS 45 y de acuerdo a la ISO para saber si esta persona estos implementos que le están brindando al trabajador pues están catalogados a tanto peso, a tal altura y se estipula pues si el riesgo que estas personas pues presentan un riesgo bajo, mínimo o alto para poderlo desarrollar. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Pues en mi seguimiento lo que yo tengo que ver es si lo que se le está entregando a este trabajador nuevo o el trabajador que está allí está catalogado por el ISO, está estipulado o no de acuerdo al peso, si este trabajador tiene buena capacitación, si este trabajador pues de acuerdo al incidente o accidente de enfermedad laboral se está desarrollando para que no pase aquello que pasó o para que no pase lo que ya se originó antes, para que no se tenga un incidente o no se origine pues un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos hablaba pues, de la investigación de un accidente de trabajo. No sé si hasta ahí alguno tenga duda. You are now muted. Bueno, You are listo. now unmuted. Continuamos con lo que nos hablaba, pues, sobre todo la resolución 1401 y la 156, ¿vale? Entonces, lo que nos dice, pues, aquí más que todo nos habla del equipo investigador, aunque esto ya lo tocamos tocamos un poquito en la clase pasada, pues hay que tenerlo claro en el accidente de trabajo porque es lo que nos dice el ministerio, ¿no? Que yo debo de tener un equipo investigador, que yo debo tener un tiempo para realizar una investigación y cuando yo realice esa investigación, pues debo de enviarle al ministerio según sea el caso o a la ARL según sea el caso o al EPS qué pasó y por qué se dio, ¿no? Entonces este equipo pues se debe de hacer después de los máximos 15 días hábiles después de ocurrido el evento, calendario, perdón, no hábiles después de ocurrido el evento y pues mínimo se puede conformar, se debe de conformar mínimo con el jefe del trabajador accidentado, o sea, el jefe inmediato, con un integrante del COPAS
con la persona que es la encargada del sistema de gestión y seguridad social, perdón, el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. Esas serían las personas mínimas para desarrollar la investigación del accidente de trabajo. Cuando ya se habla de un accidente de trabajo grave o mortal, pues se debe integrar al equipo investigador un profesional con especialización o con maestría y que cuente pues con la licencia, obviamente, y con el curso de 50 horas. ¿Por qué se trae a colación esto? Porque hay algunos accidentes que pues los investigan directamente las empresas y pues no se contaba con el curso de alturas ni con la licencia de salud ocupacional ni con el curso de 50 horas. Esto obviamente pues fue ya yo creo que ya el otro año lo veremos más reconocido en las empresas de acuerdo a la resolución que tenemos ahora. Entonces que casi todas las empresas pues deben de contar con personas que cuenten con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces para hacer un tipo de investigación. Estas investigaciones pues que realicen el grupo investigador por accidente o por enfermedad laboral pues deben ser firmadas por el empleador y por el responsable de la investigación. ¿Sí? Que ¿Cuál es el responsable de la investigación? Pues el líder del sistema de gestión y seguridad del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo hago una investigación en la vida práctica, se los pongo así, cuando yo hago una investigación en la vida práctica de una empresa que tuvo un accidente de trabajo, el grupo investigador, el comité del grupo investigador me debe a mí, o hay empresas que lo tienen así, firmar el formato pues que ya tengan desarrollado ellos para investigar, o ellos dan su declaración de la investigación. Ya depende cómo lo maneje cada empresa y cómo lo efectúe cada empresa para la investigación de accidentes de trabajo. Cuando son accidentes de trabajo graves o mortales, pues lo que se debe de hacer, y yo a mí siempre que me lo preguntan, pues en una charla o en una capacitación, ¿cómo se debe hacer? Pues yo digo, lo que se debe hacer es tener una declaración de cada uno de los grupos, de cada uno de las personas que hacen parte del miembro del comité investigador o del equipo interdisciplinario investigador, cuando un accidente grave o mortal. ¿Sí? Pues yo sí lo requiero así. ¿Por qué? Porque como yo también estoy en la otra parte o en la otra cara de la moneda, cuando uno solicita la investigación o cuando uno solicita una reclamación, pues uno se basa en esos hechos. Uno los puede solicitar a través de un juez, uno puede pedirle al juez que lo declare de oficio, que es como una prueba de oficio, que lo entregue y solicitarlo para que el juez me lo dé, me lo pida, ¿sí? O le pida la declaración. Y si yo ya la tengo, pues ya voy más avanzado, ¿vale? Entonces, el artículo 4 del decreto 1530 del 96, en el que ahora pues hace parte del decreto 1072, el 22416, pues nos indica que el trabajador cuando fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, pues se debe realizar también una investigación dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Si el trabajador fallece por un accidente de trabajo, bien sea grave, leve o moderado, pues obviamente se debe entender que si no es un accidente, que si un fallecimiento es por un accidente de trabajo grave, pero hay accidentes de trabajo que no son catalogados graves y después se desarrollan como una enfermedad laboral y a su vez esa enfermedad laboral lo que genera es la muerte. Entonces hay que tener muy en claro eso porque pues yo debo de realizar en ese punto de partida pues la investigación. También en el numeral 2 del artículo 4 de la resolución 1401 que pues hemos tocado básicamente todo lo que hemos hablado al transcurso de la charla tiene que ver mucho con la resolución 1401 del 2007. Entonces, cuando ustedes van a hacer una investigación, léanla muy bien. Esa resolución es muy, muy buena para hacer el tipo de investigaciones, el reporte, todo lo que ustedes tengan que hacer. Y las ARELs pues la manejan muchísimo con la 156 también, pero después esta resolución es muy, muy clave para el tipo de investigación o para el tipo de reporte. Es una resolución, pues, para mi concepto como tipo DUMI, porque te especifica todo, y te lo puede hacer muy útil al momento de la práctica. Entonces yo siempre pues la recomiendo, también se la recomiendo a ustedes. ¿Sí? Entonces en la numeral 2 de esa resolución, en el artículo 4, indica que deben de investigar sobre los incidentes y accidentes de trabajo entre los 15 días siguientes a su ocurrencia. Entonces, si tuvo un lugar que iba a ser y no lo fue, que hablamos de un incidente, entonces yo también tengo que investigarlo, ¿sí? Y se debe de investigar de manera dentro de los 15 días hábiles a la ocurrencia que se originó este hecho, ¿sí?
Pues la norma también nos establece que la ARL, entre los 15 días hábiles de recibida la investigación, es decir, ya hizo la investigación por parte de la empresa, por parte del comité investigador, pues debe evaluar y emitir sobre un concepto sobre el evento correspondiente. Es lo que yo les decía al comienzo de la charla, que por eso se habla de un presunto accidente de trabajo o una presunta enfermedad laboral, porque pues de acuerdo a la información brindada a la ARL o EPS, ellos determinan y emiten un concepto sobre las acciones preventivas correspondientes al empleador que debe de tener, si tuvo o no un accidente de trabajo grave, leve, moderado, ¿sí? Si tuvo o no de acuerdo a qué, y la ARL lo que tiene que hacer es después de recibirla, emitir un concepto al empleador y decirle, vea, señor empleador, en esto, usted falló, esto se originó, y también pues en los casos de eventos mortales, la ARL debe de emitir un informe junto con la investigación del accidente de trabajo. ¿Sí? Si me hago entender, entonces, si estamos hablando de un accidente mortal, debe emitir un informe junto con la investigación del accidente de trabajo al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Para que él investigue el cumplimiento. Ya estamos hablando de un accidente o un evento, un accidente de trabajo mortal o una muerte por una enfermedad laboral. Sí, yo debo emitir junto con la investigación un informe al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo pues investigue por parte de quién se dio, cómo no lo dio, qué pasó y fue cuál de los dos tuvo, en qué falló el empleador. ¿Sí? Entonces, pues este es básicamente el encuentro sincrónico que teníamos. No sé si a lo largo de la charla les ha originado alguna duda, si tienen alguna duda en estos momentos o una duda sobre el módulo, pues me la pueden hacer. You are now muted. You are now unmuted. Lorena nos pregunta, ¿por qué en un lado dice que el accidente de trabajo se debe hacer la investigación en 15 días calendario y en otro lado dice que se debe hacer en 15 días hábiles junto con la investigación de los incidentes? Bueno, eso ya es una estipulación de la norma. Pienso yo, y de acuerdo pues a la experiencia que tengo, es que cuando se habla de la investigación del accidente de trabajo, por lo que empresas que trabajan sábado y domingo se hace, y porque el accidente de trabajo pues yo lo debo hacer el equipo investigador. ¿Sí? Y cuando se habla de una investigación por un accidente mortal o un accidente grave o un incidente, pues ya tiene como más pauta o más espacio para poderlo desarrollar. Pero pues así lo estipula la norma. Normalmente, en la práctica, ¿cómo se hace? Todos se entiendan sobre 15 días calendario en la práctica. Todo se entiende sobre 15 días calendario, pero pues la norma lo tiene estipulado así, ¿sí? De, para emitirlo, por ejemplo, el que este último que nos dice, que tenemos aquí, que nos dice 15 días hábiles recibió la investigación y tiene que ser, y este que tenemos acá abajo, que recibido con el normal para emitirlo al Ministerio del Trabajo, pues porque el Ministerio de Trabajo pues maneja unos tiempos y ellos, los tiempos que ellos manejan en el Ministerio de Trabajo no son días calendarios, sino días hábiles, ¿sí? También pues es como un punto, ¿no? Normalmente siempre que le piden a usted un concepto o una investigación o, o por un incidente o un accidente, lo hacen en días calendario, normalmente, pero pues así está estipulado dentro pues de la norma, ¿no? You are now muted.
Diego You are now pregunta, ¿cómo se puede hacer la unmuted. investigación cuando un accidente genera una incapacidad de más de 15 días? Bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer? A través de todo el análisis de causa que nosotros vimos por acá. ¿Sí? Entonces usted tiene que hacer el análisis de causa. Hay que ver que esa incapacidad que se genera y si va a generar otra incapacidad o no, porque hay incapacidades después de acuerdo al tiempo se deben de enviar pues a la ARL o EPS dependiendo sea el caso para que ellos pues efectúen la investigación pertinente o desarrollen si eso tiene derecho a una incapacidad, perdón, a una pensión o no, se cataloga una prestación económica, sí, una incapacidad permanente parcial o una incapacidad parcial temporal, ya dependiendo. Entonces, ¿cómo se puede hacer la investigación cuando el accidente genera una capacidad más de 15 días? Así, este es un punto, que hay que hacerlo a través del análisis de causa. Entonces, bueno, esta incapacidad, ¿por qué se dio? ¿Accidente de trabajo de qué? ¿Qué generó? Entonces, identifico los factores, eh, tengo la evidencia documentada, veo los resultados, las pruebas, soluciono pues si existe un incidente a futuro, a pasado que lo generó o una puede generar un futuro accidente, identifico el problema del evento y pues efectúo toda la línea del tiempo, el por qué, cómo y cuándo se dio este punto, ¿sí? Ese pues sería la investigación cuando una incapacidad más de 15 días. Pero primero, ¿qué te digo yo? La, perdón, la inquietud es si es necesario que el trabajador participe en la investigación o si puede hacer con testigos. Claro, se puede hacer con testigos, no es necesario que el trabajador participe en la investigación. Es por lo general, y por lo general, un trabajador casi nunca participa en la investigación, ¿sí? Porque nosotros hacemos la investigación y le solicitamos la información a él. A eso es que hago referencia, ¿no? Pero yo la puedo hacer con los testigos que están allí. Porque cuando tienes un accidente de trabajo grave o mortal, pues el trabajador no está. Entonces yo lo puedo hacer con testigos. Tú puedes hacer la investigación si el trabajador no está con los testigos, ¿sí? Entonces utiliza más de 4 testigos normalmente, por lo general utiliza un número impar, ¿sí? Haz entrevistas por separado, haz entrevistas grupales, ponlo a cada uno a que llene su formato de entrevista, lo puedes hacer de varias formas, entonces hay una forma que yo utilizo mucho, es decirle al testigo, bueno, estamos haciendo una investigación por el accidente para que no pase, bueno, por clima, por lo que sea psicosocial, bueno, lo que sea originado, y entonces le digo que lo voy a grabar y a su vez, después de la grabación, pues yo copio exactamente lo que él me dijo y lo hago firmar. O le digo al trabajador que me escriba en un papel, en una hoja que le paso yo, si usted quiere pues hacer las preguntas pertinentes o pues qué pasó, el cómo, qué, cuándo, hay ahí están las 5 porqués, está el 5W2H, bueno, hay varias, la línea de pescado dependiendo de cómo usted lo va a hacer y se la envía, se la da al trabajador las preguntas que usted tenga para que la llene. O simplemente una versión libre, libre, voluntaria y expresa. Entonces que él comente todo lo que pasó, el testigo, ¿no? Y así usted va recopilando pues las pruebas. ¿Vale, Diego? Lorena dice, ¿es obligación del trabajador ser testigo o él se puede negar y no participar en la investigación? Él se puede negar y no participar en la investigación. No es obligación. Él se puede negar y decir, yo no quiero participar en la investigación. No hay ningún problema. No es una obligación. Sí, la ley no lo obliga al trabajador en participar. Él puede decir que no va a participar y ya. ¿Qué pasa? Que cuando no participa, a nivel civil eso se entiende como un acto de mala fe, una presunción a la mala fe o mala conducta de hábitos. ¿Sí? Porque pues si yo tengo un accidente de trabajo y yo soy el afectado, lo que yo quiero es que pues se me vea como no afectado y se solucione. Entonces, principalmente se presume como un acto de mala fe, ¿sí? Pero como la Constitución Política de Colombia lo que nos dice es que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, que la presunción de buena fe, entonces se va a hacer la investigación sin él, no pasa nada. Pero ya es un punto de alerta, más que todo se utiliza como un punto de alerta, ¿sí? Pero él se puede negar, ¿vale, Lorena? Él puede decir que no quiere participar en la investigación y lo que yo tengo que hacer es hacerlo a través de testigos. El trabajador puede decir yo no voy a participar y se puede negar. You are now muted.
Me You refiero a are otro now trabajo. Ah, unmuted. ok, a otro trabajador, no, no al del accidente. Sí, el otro trabajador también puede negarse a no participar. ¿Qué pasa? Él se puede negar a no participar. Y ya hablando desde el punto de vista jurídico, eh, hay que ver qué causales del contrato yo le puedo obligar, entre comillas, a participar o no en la investigación. Hay una causal para terminación de justa causa, el artículo 62, entonces creo que es la décima, bueno, una de las últimas, donde dice que el no cumplimiento de todas las obligaciones efectuadas por parte del empleador es una justa causa de la terminación de su contrato. Entonces, si yo quiero que ese trabajador que no hace parte del accidente me rindan una indagatoria, pues depende cómo se lo va a pedir. Yo lo puedo pedir a través de una solicitud formal donde le recuerdo que en una de las cláusulas de su contrato está estipulado este punto, de una contribución a, al cumplimiento o una contribución a una investigación jurídica por el caso de accidente de trabajo. Y lo puedo hacer para que él cumpla. Si él no la cumple, yo le puedo terminar el contrato. Ya es otra clase o otro punto de vista, pero ya te lo estoy hablando a nivel jurídico. Si él no cumple, yo lo puedo hacer. Sin embargo, el trabajador me puede decir que no quiere participar en la investigación, pero me lo tiene que sustentar. ¿Por qué? También eso da a una justa causa de terminación. ¿Vale, Lorena? Si te aclaré la duda. You are now muted. Con gusto, You con are el mayor now de los unmuted. gustos. ¿Tienen alguna duda más? Diego, ¿te quedó claro? You are now muted. Ah, bueno, me You are alegra now unmuted. muchísimo. Entonces, pues ya no habiendo más dudas, si no tienen alguna otra duda, claro está. Lorena me dice, profe, yo había comentado en el foro que estaba habilitado, pero veo que me quedó la actividad para el próximo año. Sí, lo que pasa es que me habían dado una fecha y lo habían habilitado antes yo creo que les respondí un correo a dos de ustedes que lo habilitaron, pero el tiempo que les dieron pues no era un tiempo tan prudencial, porque era para el 20 de enero, o sea, para el viernes. Entonces lo que creamos fue para habilitarlo para el próximo año, quedó para el 20 de enero del próximo año. Ya pues esta sería nuestra última clase pues del año o videoclase y ya retomaríamos el 13 de enero. Yo estoy pues respondiendo correos hasta el 19, o sea, hasta mañana, porque el 20 ya tengo que enviar pues notas de otros grupos, las de ustedes creo que estoy al día con ustedes y subir como todo, ¿sí? Igual pues a mí se me habilita todas las plataformas hasta el 20. Ya después del 20 pues no tengo las plataformas habilitadas, sino hasta en enero. Entonces, el foro quedó para el 20 de enero y creo que las actividades que ustedes presentaron, no sé, me corrigen si alguno pues ha tenido una dificultad en la nota. Yo ya se las subí a todos, creo que estamos al día. Solamente faltaría el foro que quedó habilitado para el otro año. Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues estaríamos claros en todo y pues desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el próximo año sea mejor que este al 200 por uno y pues que disfruten estas fechas con su familia, que disfruten con los seres queridos, si alguno tuvo una dificultad y pues en estas fechas no cuenta con esas personas especiales o esos seres queridos en su vida, sepan que siempre hay alguien que los cuida, que los quiere, que está por ahí pensando en ustedes y que Dios pues los protege y que puedan disfrutar todas estas fechas y estas festividades. ¿Listo? Entonces les mando a todos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho, un abrazo gigantesco, que puedan disfrutar pues de estas festividades con su familia y que pues puedan descansar, los que van a tener vacaciones disfrutarlas y los que no pues puedan disfrutar las fechas de Navidad, ¿vale? Cualquier duda que tengan, pues ya saben, yo voy a estar prácticamente hasta mañana porque el 20 ya me deshabilitan todo, solamente entregando. Entonces me escriben y pues yo les puedo responder y ya nos vemos pues el 13 más o menos o 20 que inician pues las clases. ¿Listo? O sea, igual yo les envío un anuncio o la coordinación les enviará un anuncio y pues ahí estamos en contacto. Entonces a todos un gran abrazo y que disfruten muchísimo de estas fiestas. Que el próximo año sea de bendiciones y que las dificultades pues las saquemos avantes. ¿Vale?
Un abrazo, que descanse y una feliz noche. You are now muted.